Bienvenidos a una edición más de Daniel Fajardo Presenta por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante y el día de hoy estoy con la doctora Lucía Martínez. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. No, a ti por aceptarla y venir a este foro virtual para platicar acerca de tu área de especialización. Y bueno, pues vamos a comenzar un poquito porque fíjate que cuando vamos al médico, pues es muy común de repente hablar, fui con el pediatra, fui con el oftalmólogo, pero en el caso de tu especialidad, que es pues esta parte de las infecciones, infectóloga eres, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, sí, justo. Ajá. Exacto. O sea, ¿quién va a un infectólogo, por ejemplo? O sea, esa es Es, una pregunta bien interesante, ¿no? Porque no es como tan frecuente, digamos, en la parte popular, pero a lo mejor tú desde la parte médica me dices, sí, o sea, va muchísima gente, ¿no? exacto. Pues justo, fíjate que la misma duda que tienes tú, todo el mundo me Ujú. pregunta, ¿no? Como cuándo voy contigo, en qué momento. Los infectólogos, nosotros somos médicos que nos dedicamos a ver infecciones de todo tipo, bacterianas, virales, parásitos, ¿no? Entonces, en realidad, somos los médicos que somos como los más capacitados para tratar cualquier tipo de infección. Por ejemplo, una neumonía, COVID, ¿no? Ujú. Una gripa, infección de vías urinarias, incluso infecciones, por ejemplo, en pacientes que tienen, no sé, pie diabético, cualquier tipo de enfermedad que requiera, no sé, antibióticos o que estás teniendo fiebre, es el mejor momento para ir con un infectólogo. Ujú. Vale. Oye, ¿y cuándo? Porque pues, en muchas ocasiones vas con un médico y generalmente ellos por su experiencia tratan las infecciones, ¿no? Te dicen pues, más o menos dependiendo como los síntomas que tienes, pues qué es lo que podrías hacer. Pero ¿cuándo nos remiten? O sea, ¿cuándo llegamos directamente con un infectólogo? O sea, ¿cuándo o en qué tipo de casos de repente el médico dice, oye, ¿sabes qué? Quedo rebasado y necesito delegarlo a alguien más especializado. Claro, mira, yo siempre les explico a los pacientes que cada médico tiene su especialidad. O sea, por ejemplo, un ginecólogo pues se dedica a traer bebés, ¿no? Ujú. Un médico que es urólogo pues se dedica a ver temas de riñones y así. Y nosotros somos los especialistas en infecciones. Entonces, si tú estás teniendo cualquier tipo de infección, la realidad es que el mejor médico con el que podrías acudir pues siempre es un infectólogo, porque nosotros somos los especialistas y hacemos toda una especialidad de 2 años, aparte de otra especialidad que se llama medicina interna, que dura 4 años, en la cual nos especializamos en ver temas de antibiótico, de qué medicinas darte, si es algo viral o si es un parásito, cómo buscarlo, ¿no? Y entonces muchas veces esto acorta mucho los tiempos de diagnóstico. Ujú. Porque también, o sea, el problema es que muchas veces, pues como dices tú, o sea, los médicos que no tienen nuestra especialidad, pues rápidamente se ven rebasados, ¿no? Y Ujú. sobre todo, porque una de las cosas que ha pasado, pues ya en los últimos años, es que ya hay muchas bacterias que son resistentes a muchos antibióticos. Y Ujú. entonces nos toca mucho como recibir pacientes, por ejemplo, con infecciones de vías urinarias, que ya han recibido un arsenal de medicamentos previo a llegar con nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, pues realmente, en principio, lo ideal, pues es que si estás cursando con algún tema infeccioso de cualquier órgano o aparato del cuerpo, lo ideal, pues es que vayas con nosotros. Nosotros, aparte de todo, digo, depende Ujú. si eres niño o adulto, pero aparte de todo, los infectólogos somos también médicos internistas. Ujú. Ujú. Oye, y Entonces, sí, sí, ujú. adelante. Ah, no, nada. Entonces, pues bueno, creo que somos los que somos los más capacitados para este tipo de situaciones. Ujú. Ahora, ¿cómo distingo que tengo una infección? Porque a lo mejor podría algo tratarlo un médico especialista, no sé, vaya, no sé, cualquier rama de la medicina, ¿no? Pero, por Claro, ejemplo, ¿cómo identificar que tengo una infección? Porque a lo mejor, no sé, pues, me duele el corazón, pues obviamente no es una infección, ¿no? Voy con un cardiólogo, ¿no? Pues claro. no veo bien, pues no es un tema de una infección, aparentemente, ¿no? Pero ¿cómo distingo, por ejemplo, que de los síntomas que tengo puede ser una infección? Entonces, como para decir, no, espera, vamos con el infectólogo. Pues mira, uno de los síntomas más importantes siempre va a ser la fiebre, ¿no? Ujú. Fiebre, como que los pacientes luego me dicen, es que en realidad estuve con fiebre toda la noche y no sabemos bien específicamente cómo se define fiebre. Fiebre es por arriba de 38 grados, 38,3, 38 ya es temperatura, ¿no? Y también, obviamente, pues depende del órgano y sistema que estemos hablando, porque, por ejemplo, no sé, si tienes una infección de vías urinarias, pues aparte de tener fiebre, tienes ardor, dolor, Ujú. molestias para hacer pipí.
Nosotros siempre es bien importante que les decimos a los pacientes que no trabajamos solos, o sea, no somos médicos que nosotros todo lo veamos, o sea, siempre estamos de la mano con algún otro médico especialista, ¿no? O sea, Ujú. si tienes, por ejemplo, nosotros vemos muchos pacientes que a lo mejor le pusieron una prótesis de cadera y se infectó, pues obviamente necesitamos un ortopedista, ¿no? O Ujú. sea, como que siempre al final lo ideal, pues obviamente es que vengas a valoración con nosotros, pero siempre, pues los tratamientos en medicina casi siempre son multidisciplinarios, o sea, que somos varios en el equipo para, pues, lograr un mejor resultado, ¿no? Sí, pues Ujú. por ejemplo, tengo infección en vías urinarias, pues el urólogo pues, colabora contigo, ¿no? O sea, porque pues tú Claro, tienes la infección, pero pues, el urólogo trata lo demás, ¿no? totalmente. O sea, lo ideal es ver que la función del riñón, pues obviamente se mantenga, porque pues muchas veces las infecciones o una piedra, ¿no? Una piedra en el riñón puede llevar a un proceso infeccioso. Y esto hace que pues obviamente en algún punto la función del riñón se pueda ver alterada o Ujú. que haya que quitar la piedra, ¿no? Ujú. Entonces sí necesitamos obviamente pues que haya algún médico, no sé, como que sea el encargado de ver el órgano, ¿no? Y la función, muchas veces, no siempre. Ujú. Oye, y por ejemplo, ¿qué tipo de infección no es muy tratada en México y puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Porque, bueno, pues puedes decir la de vías urinarias, que es un tanto común, dolorosa, obviamente no le resto la importancia, pero de repente hay otras que seguramente, pues por desconocimiento no nos tratamos y las consecuencias llegan a ser, pues, muy, muy graves. Claro, pues mira, hay muchas infecciones de las cuales nosotros los infectólogos somos como los responsables de tratar y, por ejemplo, una de ellas es el virus de la hepatitis C. Ujú. Hepatitis C es una infección que en realidad como que si yo te preguntara a ti, oye, pues, o sea, ¿cómo tú sabes cómo saber si tienes hepatitis C? Pues la respuesta muy probablemente sería que no. Ujú. Y son infecciones que muchas veces son infecciones que están ocultas y que en el transcurso del tiempo pues pueden llegar a representar algo importante. Lo mismo pasa con la infección, por ejemplo, de VIH, ¿no? Ujú. Que es una infección que actualmente cuando se trata, se diagnostica a tiempo, se trata, pues obviamente es una condición que ya es crónica, ¿no? Ujú. Es una enfermedad que se convierte en una enfermedad crónica, pero si no se trata y se diagnostica de manera tardía, pues obviamente los pacientes pueden llegar a tener problemas graves, ¿no? Ujú. Oye, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de las teorías de conspiración. Oye, el caso de Magic Johnson, ¿no? Tiene SIDA y nunca ha habido como una versión, pues, bueno, al menos escuchada de parte de un especialista. Algunos dicen que pues, tiene SIDA, pero es pasivo, entonces por eso no manifiesta los síntomas de la enfermedad. Pero pues es una persona que en su momento pues lo detectó muy a tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con él, por ejemplo? Él tiene esta infección, pero pues pareciera que su vida pues, es normal, entre comillas. Bueno, actualmente la vida de cualquier paciente con infección por VIH es completamente normal. O Ujú. sea, en realidad, pues estos estigmas que veíamos en la película tipo Filadelfia, ¿no? Como Sí. eran hace 20 años que los pacientes tomaban muchas medicinas y que la enfermedad pues era muy difícil de tratar, pues la ciencia ha dado pasos agigantados y ha metido mucha investigación en este tema de manera pues que esas condiciones ya no se presentan, ¿no? Actualmente. Aquí el tema, la verdad no conozco bien específicamente el caso de él, pero lo que sí te puedo decir es que hay muchos pacientes que si se diagnostican temprano tomando tratamiento, pues prácticamente tomas una pastilla al día como si fueras un paciente diabético o hipertenso y pues nada más, ¿no? La otra situación importante es que hay un grupo de pacientes que se pueden infectar del virus y no siempre desarrollar la enfermedad, que se llaman Ujú. elite controllers. Ujú. Esos pacientes tienen algunas cosas que todavía no se ha, o sea, tienen cambios en algunas partes de la célula que hacen que a lo mejor no desarrollen la enfermedad, ¿no? Ujú. No le pasa a todo el mundo, pero bueno, ese tipo de pacientes están infectados, pero nunca desarrollan baja de las defensas, que es lo que ocasiona la enfermedad como de manera principal. Algo súper importante que sí es como pues muy relevante es que no es lo mismo VIH y SIDA, ¿no? Ujú. La gente lo confunde
Y una cosa es estar infectado con el virus, que tú hayas estado expuesto al virus y que estés recibiendo tratamiento y que el virus en tu sangre con el tratamiento no sea detectable, o sea, que sea así indetectable. Esto es una condición en la que tú estuviste expuesto al virus y eres portador, ¿no? Y del VIH, pero no es lo mismo que desarrollar la enfermedad en fases tardías, que son aquellos pacientes que nunca se diagnosticaron a tiempo y que obviamente pues no entraron a tratamiento antes de que la enfermedad se manifestara, ¿no? Ujú. Ese es el estadio más tardío que se conoce como SIDA. Como Ujú. sí, ya, la parte final, digamos, ya cuando está muy avanzado, ¿no? Claro, pero todo es reversible, o sea, si Ujú. recibes tratamiento y se tratan las infecciones que tienen, los pacientes regresan, o sea, no es algo como antes, ¿no? Que decías, no, pues ya, o sea, ya se infectó y entonces ya no, no, ahorita las cosas pues ya no para nada son así, ¿no? No, y Ujú. aparte impresionante porque pues, estamos hablando del SIDA que tiene más de 20 30 años, ¿no? Este tema. Recuerdo esa película con Tom Hanks de Filadelfia, pues sí, era el terror, ¿no? Contagiarse de eso, pero era una enfermedad Sí, nueva. Pero, por ejemplo, el caso de COVID y la reacción pues, rápida de la ciencia, como tú nos dices, pues ha habido avances importantes y gracias a estos avances creo que pudimos pues liberarnos del COVID tentativamente, ¿no? Porque en realidad todavía sigue ahí el proceso. Pero claro. pues, sí se habla de que en realidad sí hay muchos avances en esta área. Sí, por supuesto. Pues mira, el tema es que en el mundo, o sea, obviamente siempre hay como, pues, como te digo, como vigilancia de los virus respiratorios, ¿no? Tanto de influenza como de otros virus respiratorios. Bueno, obviamente este fue un virus completamente nuevo, o sea, en algunos sentidos, porque Ujú, ya habíamos estado expuestos al virus del SARS, ujú. que prácticamente pues es un virus muy parecido a este, ¿no? Y por eso se llama SARS-CoV-2, o sea, Dos. es como la segunda versión de un virus que ya habíamos conocido. Entonces también por eso es que pues ya no estábamos tan a ciegas, ¿no? En este tipo de virus, porque pues los coronavirus, que es una familia, como, o sea, yo soy Lucia Martínez, como la familia Martínez, tienen y comparten ciertas características, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, es un virus o es una familia de virus que ya ha estado en el ambiente durante mucho tiempo. Ajá. Ujú. Oye, y con todo respeto, ¿qué tan emocionante fue para ti tu especialidad de repente el tema de COVID, ¿no? Porque pues, vivir una pandemia como la vivimos y pues, obviamente directamente tu área y pues la investigación está saliendo al momento. ¿Cómo te sentiste en esos momentos en el plano profesional, ¿no? De vivir una experiencia de una pandemia y de la velocidad de la Sí, ciencia de estar investigando y estar leyendo lo nuevo y pues, tú misma, ¿no? Tratando de encontrar pues las fórmulas para entender qué es lo que estaba sucediendo y cómo tratar a los pacientes que en un momento se acercaban a ti. claro, pues mira, la verdad es que, o sea, ya viéndolo en retrospectiva, Ujú. o sea, ahora sí digo como que, o sea, sí fue una etapa de mucho aprendizaje Ujú, y una etapa, pues que obviamente vivirla, yo creo que, pues, como médico y más como en mi especialidad, pues, o sea, es algo que es como algo que nunca piensas que pueda pasar, ¿no? ujú, ujú, Aquí el tema es que, pues sí, fue muy duro porque, pues fue una experiencia emocionalmente y sobre todo, pues, muy, muy desgastante, porque obviamente la enfermedad al principio, pues tenía una muy alta mortalidad, ¿no? Y ujú, entonces, pues fue algo, pues muy, muy duro, pues enfrentarnos a pacientes pues, que a pesar de que hacías todo tu esfuerzo, pues no podíamos, ¿no? A lo mejor salvar y sí, no, sí, la verdad nos tocó, pues muchos pacientes graves, ¿no? Y sí fue una época pues que jamás piensas como pues que fuera, o sea, yo nunca pensé que yo fuera a vivir algo así, pues, ¿no? ujú, Ver a tanta gente enferma, y luego sobre todo pues pues no podías darles a lo mejor lo que querías porque pues no se conocía, ¿no? O ujú. sea, ujú. Sí, estaba cañón. Oye, tenemos que preocuparnos todavía del COVID. Hay variantes nuevas, pero desde tu perspectiva, ya la libramos, o seguirá habiendo variables. Puede que haya un repunte nuevamente de mortalidad, puede que el virus mute y entonces nos topemos con otra vez una situación de contingencias, o realmente ya pasamos lo peor y pues el virus mutará, pero ya de cierta manera pues ya hemos logrado alguna parte de inmunidad. ¿Cuál es tu opinión? Claro, pues mira, el tema es que en esta parte de COVID, el virus ha ido mutando desde el inicio, Ujú, ¿no? ujú, Y es por eso que pues obviamente las vacunas se han ido actualizando.
lo que tenemos que tener claro es que hasta el momento ninguna variante ha sido una variante que le confiera, o sea, mucha mayor agresividad o un escape por completo a las vacunas, ¿no? Ujú, Obviamente, el tema que nos concierne y que siempre puede suceder es que en algún momento, pues, el virus mute ujú, y que pierda estas características que ha mantenido en el tiempo, ¿no? Es ujú, por eso que siempre hay vigilancia epidemiológica de las variantes que están saliendo de manera más frecuente. Actualmente hay una variante nueva que es una descendiente de Omicron, que se llama JN1, que sí se ha visto que es una variante pues que ahorita es más contagiosa, pero que no confiere en este momento una enfermedad pulmonar de mayor gravedad, pero sí es más contagiosa y lo que podemos ver es que en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita los casos han subido de manera dramática, ¿no? ujú, La buena noticia es que esta variante está cubierta por las vacunas más actuales. Entonces, ujú, bueno, pues obviamente sigue siendo todavía, pues en este momento una recomendación muy fuerte aplicarse las últimas vacunas de COVID porque pues son las que cubren contra las nuevas variantes, ¿no? ujú. Entonces, pues el tema es que en este momento lo que podemos decir es que el COVID está ya como un virus pues estacional, o sea, ya se Nacional. quedó, Ujú, ¿no? ujú. O sea, entonces, pues el tema de que esté circulando en la comunidad, pues siempre va a dar, eh, como te digo, como un riesgo de que en algún momento pues pueda seguir y que siga cambiando, ¿no? Ujú. Entonces, pues por eso tenemos que protegernos y pues vacunarnos. Ujú. Oye, ¿por qué no logra el virus adaptarse como para tener una reacción violenta hacia la vacuna? Tú que eres especialista, ¿por qué de repente pues, pareciera que el virus ya muta, pero ya no lo suficiente como para contrarrestar una vacuna? O sea, que no tenemos enfermedad grave, dices, ¿o cómo? O Ah, por sea, ejemplo, que ahorita nos ya. vacunamos de Ujú. COVID y todas las versiones nuevas que van saliendo de COVID, pues no superan la vacuna, como decir, Exacto, no hay una cuestión como más agresiva. ¿Por qué de repente un virus puede sí. no tener una reacción para superar una vacuna en su momento? O sea, bueno, en el tema de COVID, lo que sí es importante es que ya no estamos como estábamos hace 3 años, ¿no? O sea, 4 años, que obviamente, en principio, a mucha gente ya le dio COVID, ¿no? O sea, Ujú, por no decir, es rarísimo quien no haya tenido COVID. Entonces, no solamente hicimos inmunidad por las vacunas, hicimos inmunidad ya por exposición, ¿no? ujú, Entonces, eso aunado a que nos hemos ido vacunando, pues la inmunidad que se divide en diferentes partes, pero como hemos ido creando, pues sí, memoria, ¿no? De la enfermedad. Entonces, no es lo mismo, yo siempre les digo a los pacientes, como llegar a la guerra sin soldados, como llegamos la primera vez, ¿no? O ujú, sea, cuando la primera vez que le dio COVID a la gente, pues obviamente nadie tenía anticuerpos ni inmunidad, y entonces el virus se reprodujo en el cuerpo hasta que el cuerpo podía generar algo de inmunidad y tarda pues algunos días, ¿no? ujú, Entonces, por eso es que la enfermedad obviamente progresaba y también lo que tenemos súper claro es que el COVID, aunque no dé una enfermedad grave en este momento, o sea, que no te dé neumonía ujú, o no termines hospitalizado, es una enfermedad que genera inflamación en diferentes partes del cuerpo y estas moléculas inflamatorias como que ahí quedan y entonces pues sí puede dar o da lugar a una condición que conocemos como COVID prolongado, ¿no? ujú, O long COVID, que en ninguna otra enfermedad viral, o sea, en influenza y así, no lo habíamos visto, ¿no? O ujú. sea, que los pacientes después de que se recuperan de la enfermedad y ya no tienen la gripa o así, pero tienen otras condiciones asociadas a la presencia del virus en el cuerpo. Ujú. Ujú, sí, que es lo que muchos mencionan ahorita como las secuelas del COVID. Y como Sí, experta, ¿estas se pueden superar con el tiempo o ya quedas marcado de alguna forma sensible? bueno, obviamente depende qué secuelas, pero lo que es claro y lo que dice la evidencia es que los pacientes vacunados desarrollan menos long COVID que los pacientes que no están vacunados. Entonces, por eso sigue siendo como, ¿no? Tanto en la población pediátrica como en los adultos, pues, pues una recomendación fuerte. Y la otra es que estas manifestaciones, pues en algunos pacientes duran más y en algunos menos, ¿no? O Ujú, sea, no hay un tiempo determinado ¿cómo podemos decir?, de duración, ¿no? De estos síntomas. Lo que sí tenemos claro es que pues hay pacientes que les da
un long COVID pues muy, o sea, muy importante y hay otros que pues definitivamente ni cursan, ¿no? Con esta situación. Ujú. Sí, qué padre todo esto que nos estás platicando porque nos ayuda todavía a concientizarnos más de la importancia de un infectólogo, ¿no? Pues muchos a lo mejor fueron hasta, digo, con todo respeto para esos médicos, a los consultorios de estas farmacias, ¿no? Ya estuvieron haciendo sus tratamientos, ¿no? Digo, hay veces que sí, o sea, y más en estos casos que sí hay que acudir a especialistas y más como ustedes. ¿Cuáles son tus datos de contacto para ahorita las personas que están escuchando, ya con en algún momento dado tuvieron COVID o sienten que pueden tenerlo u otro tipo de infección? ¿Dónde te localizan? ¿Dónde pueden platicar contigo? Yo estoy, sí, estoy en Instagram como doctora Lucía Martínez. Así me encuentras y también en Facebook como doctora Lucía Martínez. Y los teléfonos del consultorio es el 55 52 50 13 79. Oye, y también consultas online? Sí, también. Sobre Ok. todo, bueno, damos consulta online y mucho también para pacientes con COVID. Ujú. Es donde más hemos dado asesoría por videollamada. Ah, Ujú. padrísimo. Oye, y ahora vamos a hablar del tema de las vacunas, porque pues, obviamente mucho revuelo, ¿no? Los antivacunas, que Sí, tienen que sí, vacunarnos, que porque nos metieron un chip, en las teorías de conspiración más así, y otros que ya simplemente dicen, sé. no, ¿sabes qué? Pues es una vacuna que todavía ni siquiera tiene observación completa, ¿no? O sea, fue una vacuna de emergencia que se autorizó. Desde tu perspectiva, vacunarse sí, tener precauciones o irremediablemente, pues las consecuencias, pues la emergencia era vacunarse, pero sí, todos estamos expuestos a alguna reacción de la vacuna, pues por la misma premura. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, nosotros siempre vamos a hablar de lo que dice la evidencia, ¿no? Ujú, Científica. Estas vacunas que parecen relativamente nuevas, en realidad no lo son, porque lo que te puedo decir es que este tipo de tecnología se ha venido estudiando desde para otro tipo de patologías, como por ejemplo la vacuna de VIH, ¿no? O sea, son vacunas que ya tenían, ¿cómo te digo? Como el modelo de cómo es que se deberían de haber hecho desde ujú, hace muchísimos años, ¿no? Aquí el tema, que es bien importante que tengamos claro, que yo siempre le pregunto a los pacientes, ¿no? Es, o sea, ¿cuándo fue la última vez que tuviste a alguien con poliomielitis? ¿Cuándo fue? ¿Alguien con sarampión? ¿No? O sea, evidentemente son enfermedades que ya no vemos porque se erradicaron a través de la estrategia de vacunación. O ujú, sea, cuando mi abuela vivía y tu mamá y mi mamá, la poliomielitis seguía siendo una enfermedad presente. ujú, Hay ciertos países, obviamente, donde todavía puede haber casos, pero claramente las vacunas han sido un elemento, o sea, importantísimo para hacer que enfermedades mortales desaparezcan, ujú, ¿no? Entonces, pues, en principio, o sea, yo siempre voy a ser, pues, una defensora de que la gente se vacune, porque tenemos que tener claro que las vacunas a lo mejor y tú piensas que son para ti, pero no solo son para ti, es para ti y para tu comunidad, ¿no? ujú, O sea, ¿qué pasa si tú, ¿no? Es un ejemplo a lo mejor un poco exagerado, pero ¿qué ujú, pasa si tú tienes un bebé o un niño que está enfermo y, por ejemplo, tiene cáncer, ¿no? Y el niño va a la escuela y entonces, o sea, él no se puede aplicar una gran cantidad de vacunas porque por su enfermedad no se las puede poner. Si en su salón no todos están vacunados, el riesgo de que él adquiera una enfermedad por alguno de sus compañeros, o sea, un sarampión, varicela, o sea, es alto. Y finalmente, pues el niño que no se vacunó y le da varicela, pues no le va a pasar nada, pero al niño otro, claro que le va a pasar. Entonces, obviamente, pues es de ahí importante que tengamos claro que las vacunas, pues sí, y las vacunas de COVID, o sea, yo solo te puedo decir, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste que alguien falleció por COVID? ujú. ¿No? O sea, tiene más de un año o dos que no escuchas que alguien falleció por COVID, cuando al principio, o sea, lo raro era decir, oye, pues sobrevivió, ¿no? A partir de que se estableció la estrategia de vacunación, las terapias intensivas ya no están a full, ya hay ventiladores, te da COVID y al hospital en el que tú llegues hay, ¿no? Un ventilador si te tienen que intubar, hay, o sea, me explico, como que la estrategia de vacunación redujo drásticamente la mortalidad y la morbilidad, o sea, estaban los hospitales hasta acá. Entonces, yo creo que pues no, como dices tú, pues muchas veces son teorías y pues obviamente cada quien
o sea, no podemos obligar a la gente a creer lo que uno cree, pero pues lo que los datos duros pues son lo que está demostrado. También otra cosa importante es que la gente tiene miedo de los eventos adversos de la vacuna Ujú. y lo que dice la evidencia es que si te da la enfermedad, es más frecuente que te ocasionen esos eventos adversos que la propia vacuna. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchos dicen, no, es que con la vacuna te puede dar inflamación del corazón, ¿no? Pero el riesgo de que te dé inflamación con la vacuna es de 1 en 1 millón y con la enfermedad es de 1 en 100,000, por ejemplo, ¿no? O sea, es más común que si te da COVID te pase eso a que si te da por la vacuna, ¿no? Entonces, son cosas que pues o sea, yo siempre les digo, hasta un camarón que te puedas comer, pues te puede caer mal. O sea, hay gente que literal se come un camarón y ahí queda, Sí, ¿no? qué grave, sí, 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 puede ser. Tienes total razón. Oye, ahora vamos, ya hablamos de COVID y de hecho, pues te invito para que regreses a este espacio para seguir hablando del tema de COVID, porque todavía podemos profundizar muchísimo de este tema, ¿no? Sobre todo, pues estas variantes que van surgiendo. Pero vamos un poco más a nuestro día a día, ¿no? Y la temporada invernal, que es bien importante, ya pasó la Navidad, pero todavía no acaba la temporada invernal. Y ahorita las infecciones respiratorias creo que es el tema, ¿no? Más allá del COVID, más allá de las influencias. Ahorita mucho se habla del tema de las infecciones respiratorias, ¿no? Mucho, porque la gente como que siempre dice, ah, no, no tuve gripa, no tuve COVID y no tuve influenza. Entonces fue una gripa normal. O sea, no hay gripa normal. Hay muchos virus respiratorios y hay otro, o sea, bueno, una gran cantidad, pero ahorita hay otro que circula mucho que se llama BCR, que Ok. es el virus sincicial respiratorio. Y también es un virus que a los niños chiquitos, o sea, menores de 5 años, casi, o sea, les puede dar neumonía, llevarlos al hospital Ujú. y también en los pacientes con la inmunidad baja o que tienen alguna enfermedad. Entonces, también es bien importante que tengamos claro que si estás cursando con una enfermedad respiratoria, no tos, gripa, lo que sea, pues siempre es bueno acudir a algún médico, no automedicarse y hacerse alguna prueba, porque si es influenza o hay COVID, pues hay medicamentos que se pueden dar para prevenir que te pongas mal, Ujú. ¿no? Claro. Ahora, ¿qué ocurre, por Mm. ejemplo, ahorita? ¿Por qué se distribuye tanto? Pues ya nos acabas de dar una pista, ¿no? La gente se automedica, no toma nada, pues también las faltas de higiene, ¿no? Se nos olvida y ya empezamos a estornudar, no usamos cubrebocas. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos para que se esté dando este contagio de una manera tan acelerada como lo estamos viviendo ahorita? Bueno, yo creo que, o sea, hay varias cosas importantes, pero también una de las cosas que yo creo es que durante toda la etapa de COVID estuvimos súper encerrados Ujú. y una de las cosas que tenemos que tener claro es que las medidas que establecimos para COVID pues también aplicaban para otros virus respiratorios. Si estás usando cubrebocas en tu casa, pues no te va a dar influenza, no te va a dar nada, pues estás ahí, y entonces conforme el uso de cubrebocas se ha ido relajando y se relajó ya por completo, pues los virus respiratorios otra vez están circulando de una manera importante. Y lo que pasa, pues obviamente es que, pues todas estas cosas que durante la pandemia a lo mejor aprendimos, ¿no? De si estás enfermo, por favor, no vayas a una reunión, pues obviamente como que se van perdiendo, ¿no? Ujú. Y un poco empieza a permear en la mente de la gente, pues no, es que tengo una reunión de trabajo o esto y así. Y obviamente pues la higiene de manos y todas las medidas, pues sí son muy importantes. Obviamente la temporada invernal es donde estos virus circulan más, sobre Ujú. todo influenza. O sea, influenza empieza la temporada, o sea, empieza a circular después de octubre y puede, o sea, sobre todo noviembre, diciembre y puede durar hasta marzo, abril, Ujú. ¿no? Sí, en Ujú. el calorcito. Entonces, nos tenemos que cuidar ahorita de la influenza, obviamente de COVID. ¿Qué otras enfermedades respiratorias nos sugieres BCR también es un de la virus nueva? como, ajá, que ya también es un virus pues, de mucho tiempo atrás, pero que apenas ahora ya empiezan a surgir vacunas en Estados Unidos que deberán de llegar algún día, y obviamente pues medicamentos para prevenir que la gente se ponga mal por ese virus. Ujú. Ujú. Ok, para que nos cuidemos. Ahora, medidas preventivas, digo, ya nos dijiste cuáles son los que están circulando en esta temporada. Medidas preventivas para adultos jóvenes, sanos, entre comillas, niños y personas de la tercera edad, que serían como tres bloques muy diferentes, ¿no? Con cuidados muy distintos. Claro, pues mira, o sea, en principio creo que lo más importante es mantener al día tus vacunas, porque Ujú. existe la idea que solo los niños chiquitos, ¿no? O sea,
Obviamente la vacuna de influenza, todo el mundo me dice, no, yo no me la pongo porque me da, o sea, me siento fatal y no, pero la vacuna pasa lo mismo que con COVID. Si no te pones la vacuna de influenza, el riesgo de que te compliques y hagas neumonía o algo, pues claramente es más grande. Ujú. Entonces, la vacuna de influenza es sí o sí, la vacunación es un importante. La otra cosa que es súper importante es que si estás enfermo, pues no salgas a algún lado o en principio si tienes que salir, pues lo hagas con un cubrebocas, ¿no? Y Ujú. en espacios cerrados, pues obviamente siempre utilizar cubrebocas y más si estás enfermo, ¿no? Y la otra cosa, pues la higiene de manos es súper importante. Y siempre, pues, si estás teniendo algún cuadro gripal o algo, pues acudir a valoración con alguien para que te pueda diagnosticar de qué tienes y obviamente prevenir que sigas contagiando, ¿no? Exacto, y tocas un punto bien importante, pero a veces decimos, tengo gripa, ¿no? Pero pues, el espectro es muy amplio, o sea, no, a lo mejor no es gripa, aunque los síntomas pudieran Ujú. ser similares, ¿no? A lo mejor tengo Sí, intensidad y podría ser es gripa, pero a lo mejor es otra cosa, ¿no? o sea, ahorita para que tú puedas distinguir, es tal virus o tal virus, o es COVID o es influenza, la verdad está bien difícil. Entonces Ujú. hay que hacerte una prueba, o sea, para que yo pueda saber si tienes COVID, influenza, BCR o algún otro virus respiratorio, pues literal hay que hacerte una prueba para saber qué virus es, ¿no? Ujú. Ajá. Oye, ¿sí es todavía la de el cotonete que te meten? Sí. O Ay, sea, el cotonete sí, hay prueba rápida y prueba no tan rápida, pero sí es en la nariz, o sea, nasofaringe. Ujú. la prueba rápida, ¿cuál es? La de... Antígenos se llama. Es una prueba que también se mete un cotonete a nivel de nariz más profundo y ahí se toma la muestra y es una prueba que se interpreta y se toma en consultorio, ¿no? Pero no es tan específica. O sea, si sale negativa, pues no te puede decir que no tienes, ¿no? Mm, Ujú. órale, pues sí, es que sí, sí, se siente un poquito feo, ¿no? Sí es molesta, la verdad que sí. Ujú. Pero bueno, pues son, hasta que no haya otro tipo de diagnóstico que se pueda emplear, pues es lo que hay y hay que tratar, pues mejor de prevenir, no llegar a hacernos un Exacto. futuro, pues lo mejor es prevenir, pero hay que Pues prevenir, sí. previene y ya, indudablemente. Oye, alimentación que nos recomiendes también dentro de tu área de especialidad para evitar las infecciones, ¿sugieres algún tipo de alimentación? Pues sí, mira, lo más importante que es que hay que tener una dieta balanceada, ¿no? Ujú. O sea, siempre, con bastantes verduras y mucha lenteja, frijoles, pues una dieta, pues sobre todo mediterránea, bien balanceada, ¿no? Evitar, obviamente, pues, el consumo excesivo de carbohidratos, pues es que en realidad lo mejor que puedo decir, los pacientes siempre dicen, ¿qué hago para subir mis defensas? Pues lo que ya se sabe, o sea, no hay ¿cómo te digo? O La sea, receta una mágica. píldora mágica. Ujú. Exacto, o sea, hay que comer bien, de manera sana, hacer ejercicio, 30 minutos al día o 150 minutos a la semana, no fumar, o sea, esas son las cosas que, pues, que van a hacer que estés mejor, ¿no? Ujú. Ujú. Claro, son prácticas pues, preventivas que fortalecen nuestro sistema inmunológico, que es justo lo Totalmente. que tenemos que O trabajar. sea, pues sí. Sí, Ujú. fíjate que leí apenas un libro que se llama Inmunofitness. Me llamó la atención, no lo había visto como tanta. Pues dije, ay, seguramente es un libro, pero pues, está escrito por un periodista español y muy interesante, Sí. muy ligerito. Y da esas recomendaciones. Uno, pues creer en las vacunas, porque pues, dice que al final de cuentas, por lo mismo que tú, o sea, coincide, es tecnología, hay más pruebas de lo que las vacunas hacen que las que Sí, supuestamente no hacen, ¿no? Entonces, pues, la sí. cuestión. Segundo, alimentación, dormir bien. Y tercer lugar, ejercicio. Entonces, dice que eso es clave, ¿no? El Porque, ejercicio es clave claro. para un sistema inmune saludable. Ujú, sí, dice que Ujú. hay que estarlo fortaleciendo, hay que estarlo entrenando y pues obviamente eso es un muy buen consejo, pero más consejo ir por supuesto con Lucía a su consultorio, porque pues es la Y ya. especialista, es la que les Ajá, puede ayudar a prevenir. Acuérdense que cada organismo también es diferente, claro. tenemos historias Sí. diferentes, podemos tener ciertas enfermedades recurrentes que tú puedes investigar y decir, mira, pues siempre te Y está dando... aparte no sé si te pasa a ti en tu familia porque en la mía pasa muchísimo de, ay, no, es que a tu tío le dejaron este medicamento para la tos buenísimo, ya Sí, sabes. O sea, no, a ver, o sea, el medicamento para la tos de mi tío, a ti te puede subir la presión, a mí me puede ocasionar o sea, sabes, eso no se debe de hacer. O sea, sí. hay que ir a que te revisen, No, y además ¿no? tocaste al principio de la entrevista algo muy interesante, ¿no? O sea, el exceso de medicación, pues, ha terminado por generar resistencia a todos estos
microorganismos y cada vez pues es menos efectiva las medicinas que estamos tomando, ¿no? Nos exponemos Sí, todavía más, ¿no? claro. Ujú. Oye, pero por ejemplo, si yo no tomo medicinas o rara vez tomo medicinas, cuando yo tomo medicamento de forma adecuada, sugerida por un médico, mi organismo puede reaccionar mucho mejor que alguien que se está automedicando todo el tiempo, o ya Pues, los virus ya tienen resistencia y pues ya me llevó y ya también ya conocen el medicamento, aunque no lo usen. pues no, sobre todo en enfermedades bacterianas, o sea, los antibióticos, entre menos antibióticos hayas tenido en tu vida de exposición, pues es esperado que funcionen mejor, ¿no? Ujú, También, bueno, obviamente el consumo de antibióticos en los humanos no viene nada más de que te los comas, obviamente hay ganadería, o sea, muchas otras cosas que también están siendo sometidas a uso de antibióticos, pero pues lo mejor es que si tú no los tomas, pues te va a ir mejor, ¿no? Cuando ujú. los tengas que tomar. Claro. Ujú. Oye, ¿y cuál es la infección de más riesgo, virus o bacterias? Para que también nuestros amigos estén un poquito enterados. ¿Y cuál sería como una de las diferencias más básicas? Porque obviamente se tienen que hacer estudios como para diferenciar si tengo una infección por virus o si tengo una infección por bacterias. Bueno, o sea, es que son microorganismos completamente diferentes. La bacteria es como si fuera una célula chiquitita, pero es una célula, tiene todos sus órganos que nuestras células tienen, ¿no? Ujú, ujú, Material genético y hacen, respiran, comen, o sea, son seres vivos, ujú, vivos, unicelulares, pero chiquititos, pero son vivos. El virus no, el virus necesita la célula de alguien más como para reproducirse. Las infecciones bacterianas son aquellas que, pues, generalmente cuando tú ves a un paciente, pues tiene pus, o sea, se ve así todo, ¿no? O sea, purulento. Y en las virales, pues la verdad es que no hay presencia de pus y son cuadros que generalmente dan como, pues, temperatura y casi todas las enfermedades virales, o muchas, ¿no? Casi todas pueden dar manifestaciones, por ejemplo, a nivel de la piel, como varicela, sarampión, rubiola, ¿no? O sea, son enfermedades que le llamamos exantemáticas, o sea, que dan rash, ¿no? En algún lado, y que pues en realidad no hay algo así como, no, como cuando te cortas y se te infecta y huele horrible, o sea, eso ujú. no, ¿no? Entonces, hay muchas, o sea, una infección que no se trata y pues sobre todo, no sé, pues es que hay muchas infecciones, ¿no? Que pueden ser no muy virales, bacterianas, pues sí, una influenza grave, pues es una enfermedad muy, muy Difícil de controlar. grave, muy difícil de controlar. Y Ujú, bueno, una infección bacteriana grave, nosotros la llamamos sepsis, ¿no? ujú. Y la sepsis, pues es algo que verdaderamente es de las principales causas de muerte a nivel mundial. Ajá. Todavía, todavía. Ujú. Sí, claro, sí. Wow. Oye, pues vamos a cerrar la entrevista del día de hoy. Tú, obviamente, dejándote la invitación para que regreses, porque podemos hablar ya de alguna enfermedad, como hicimos un poquito del COVID, pero hay un montón de enfermedades que nos ayudarían a todos nuestros amigos a cachar un poquito más este tipo de infecciones, cómo cuidarse y sobre todo qué es lo que va haciendo en sus organismos. Así que la invitación está Claro, abierta. Oye, pero sí. quiero cerrar con una pregunta personal. Oye, ¿qué sentías cuando estabas estudiando y obviamente tu práctica profesional con estos supermicroscopios de verlos? Porque a lo mejor nosotros podemos verlos en internet, pero no les entendemos, ¿no? Pero ustedes en la escuela, esto de que hablamos, ¿no? Organismos tan pequeñitos, o sea, verlos en acción con los microscopios y poder ver cómo funcionan y cómo Sí. detectan. Oye, cuéntanos un poquito esa experiencia, cómo, o sea, porque todos hablamos Pues de yo siento, microorganismos, ¿no? Pero tú que los yo sabes que viste. siento que es como una lucha cuando tengo un paciente grave. Mi hijo siempre dice, mamá, ¿quién está ganando? ¿Los bichos buenos o los bichos Ujú. malos? ¿No? Entonces, un poco así, como que yo así lo veo, como que, pues es como, no sé, como una lucha ahí, ¿no? Que tienes que encontrar así la mejor manera para darle un knockout, Ujú. a la enfermedad. Y pues a mí me gusta mucho, o sea, la verdad es que es para mí súper apasionante porque ves todos los órganos del cuerpo, desde el ojo, la cabeza, la boca, ves todo, no hay un órgano que no o sea, que no se puede infectar, ¿no? Ujú. Ah, está buenísimo, porque por ahí podemos guiar las siguientes entrevistas, infecciones del ojo, Sí, infecciones de garganta, cada, como sí, dices, ¿no? De repente hasta de órganos pues, más internos que a lo mejor no sabemos, pero que podemos tener ciertos síntomas y que obedecen a una infección. exacto. Eso Ujú. estaría padrísimo. Oye, Lucía, nuevamente tus redes sociales, número de teléfono, ¿dónde te localizan y cuáles son los servicios que en particular ofreces para que nuestros amigos que estuvieron viendo la entrevista sepan específicamente por qué acudir contigo?
Claro, pues yo estoy en el Hospital Español, que es un hospital privado en la Ciudad de México. Mis redes sociales son bueno, en Instagram @ Lucía Martínez y también me encuentran así en Facebook. Y los teléfonos de contacto, el teléfono directo del consultorio es el 55 52 50 13 79. Y en Perfecto. la página viene ahí también los datos de contacto. Ujú. Ujú. Y además, también hay consultas online, que eso también está padrísimo, porque Sí, si ustedes vieron la sí, entrevista y donde, les latió, pues pueden contactar a Lucía. claro, Perfecto. Oye, sí, Lucía, sí, muchísimas sí. gracias por habernos acompañado este día. La verdad estuvo buenísima la plática y pues ya quedó la puerta abierta para hacer otras entrevistas con muchísimo gusto. Claro que sí, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes que le dieron clic a la entrevista y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente edición.